Bienvenidas, bienvenidos a Factor Experta, patrocinado por GESPA. Estamos en este nuevo episodio, el número 6, en el cual, como todos los días, nos acompaña nuestra host, la ingeniera Adriana Guzmán Galloso, y tenemos con nosotros una invitada súper especial a la cual admiramos mucho por su trayectoria, por su conocimiento y por todo aquello que ha aportado a las comunidades, en específico a su comunidad, a través de su conocimiento, a la ingeniera Yajaira Saavedra, porque cuando una mujer comparte su conocimiento, el mundo se transforma. Bienvenidas, Factor Experta. Hola, qué gusto de estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Factor Experta. Me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sentido que para encajar en el mundo profesional tienen que dejar atrás su identidad? Déjenme decirles que nuestra invitada del día de hoy nos demuestra todo lo contrario. Ella pasó de las aulas en Guerrero a ser la única mujer mixteca en su salón de la UNAM. Y lejos de adaptarse al molde, decidió romperlo y rompió el paradigma tradicional de la ingeniería civil. Ella es ganadora del premio a la mejor tesis de licenciatura del 2025 en la UNAM. Hoy está con nosotros la ingeniera Yajaira Saavedra y vamos a platicar de cómo cambió el cemento y las carreteras por la permacultura y cómo el verdadero éxito de un proyecto técnico nace de escuchar en su propia lengua a las comunidades. Quédate porque este episodio te volará a la cabeza. ¿Cómo estás, Yajaira? ¿Qué tal? Hola, me da mucho gusto que me hayan invitado. Gracias por considerarme experta dentro de este ámbito. Y pues nada, muy agradecida, feliz, muy bien acompañada también. Qué gusto. Hoy está con nosotras también Iris Cureño, cofundadora de GESPA. Y pues vamos a estar desarrollando esta fascinante trayectoria que además es muy impresionante para la corta edad de Yajaira, pero pues hay que ir entrando en materia. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu decisión de estudiar ingeniería civil, especialmente considerando el reto que implicó desde emigrar de tu comunidad, y pues cuáles fueron los aprendizajes que empezaste a tener en cuanto llegaste aquí a la ciudad, y qué te llevó un poco a ir desencadenando esa tesis que pues fue la ganadora al final de un premio bastante importante para el del año pasado. Sí, está larga la respuesta. Bueno, yo soy originaria de una comunidad que se llama Chilistlahuaca Guerrero. Es una comunidad Ñusabi indígena ubicada en la región Montaña Alta. Y pues por lo tanto yo soy indígena, hablo la lengua Tunsabi y estudié mi educación básica y media superior en el estado de Guerrero, y en mi último año de prepa, ya viendo como qué estudiar para la licenciatura, empecé pues a ver qué opciones había y empecé a evaluar la carrera de ingeniería civil porque a mí era a la que me hacía como más sentido estudiar, pensando en que regresando pudiera aportar algo a la comunidad. Entonces, evaluando esas opciones, yo pensaba en qué necesidades tenía la comunidad, en qué le hacía falta a mi comunidad para después de terminar la licenciatura regresar y regresar un poco de ese conocimiento adquirido. Y pues yo veía que a mi comunidad le faltaban carreteras, hospitales, aulas, como mucho pensando en infraestructura como en concreto, y por eso me vine a estudiar ingeniería civil aquí. Migré en 2016 y durante la carrera pues conocí a otros jóvenes indígenas, que eso no fue al inicio, o sea, el primer semestre yo sí sentí bien difícil estar aquí, se sentía como una soledad porque pasé de tener compañeros ñusabis o de otras etnias presentes en el estado de Guerrero a no haber nadie más en el salón, ¿no? Entonces, pues empecé como a sentirme sola, a extrañar un poco el cielo, porque eso es algo que poco se ve en la Ciudad de México, la naturaleza, la comida. Entonces había ahí como un sentimiento de soledad y de no pertenencia, pero conforme avanzaba el semestre y también buscando encontrar
como mi lugar en la universidad, conocí a otros jóvenes indígenas y también eso derivó en que yo me empezara a hacer cuestionamientos sobre qué impacto tenía la ingeniería civil en comunidades pequeñas, por ejemplo, en una comunidad como la mía, en otras comunidades indígenas, y empezó ahí como una reflexión y también como una interrogante ahí de si estaba estudiando lo correcto, ¿no? Porque pues la carrera veíamos mucho los impactos de megaproyectos como impactos económicos, de desarrollo, pero no tanto los impactos sociales y ambientales, y que pues yo sí me estaba cuestionando, ¿no? Entonces de ahí también viene mi interés por hacer una tesis que tenga implementación en mi comunidad y que además sea muy respetuosa con las formas de vida que tiene la comunidad, y pues considerar que ellos son los que saben qué necesidades tiene la comunidad y ellos son los únicos que pueden decir qué solución es la que la que va más acorde a resolver esa necesidad. Entonces, un poquito va por ahí. Ay, no sé por dónde empezar, nos dijo tanto que, por ejemplo, una cuestión que yo dejaría es que cuando fue la última vez que nos dedicamos a ver el cielo o a contemplarlo aquí en la Ciudad de México, en una ciudad tan ajetreada. Ya más adelante profundizaremos un poquito en ese sentimiento de no pertenencia, pero me quiero quedar también con lo último de las soluciones desde la ingeniería, que a veces dejan completamente de fuera la parte social o la parte de la comunidad, que tradicionalmente se creía que estaban peleadas con una solución ingenieril, o que eran estos costos pues como daños colaterales, o que el beneficio es mayor, ¿no? Y retomar un poco también del episodio número 3 de Factor Experta, que estuvimos acompañadas de la doctora Elsa, y justo un poco de su trayectoria como antropóloga, era considerando a las comunidades para la implementación de soluciones, y que fueran soluciones muchísimo más integrales para ellos y que de verdad les trajeran un bien, lejos de, un pequeño bien, pero un montón de estos daños o sacrificios que tienen que ir haciendo, ¿no? Entonces me gusta mucho la convicción con la que tú decides empezar a cuestionar incluso esto que estoy estudiando vale la pena, o esto que estoy estudiando es lo que yo quería para mí. Y me gustaría que nos comentaras un poco sobre tal cual como fue el viaje de decidir venir para acá. Entiendo que también toda tu demás educación la habías tomado lejos de tu comunidad, entonces tal vez ya estabas acostumbrada, pero para que la audiencia pueda imaginar un poco cómo fue el tener una carrera o una trayectoria académica perteneciendo a una comunidad indígena. Sí, yo estudié en la comunidad mi preescolar y mis primeros años de primaria. Para la secundaria no había en mi localidad, entonces si quería seguir estudiando tenía que emigrar. Pero pues la educación dentro de la comunidad, como somos hablantes del Tunsavi, se recibe en Tunsavi. Y ya de ahí empieza a haber como una disparidad, una desigualdad, porque esa educación, si bien los profesores son hablantes de la lengua y nos pueden transmitir esa información en la lengua, los libros de texto gratuitos son en español. Entonces ahí empieza a haber una barrera. O sea, sí tengo contacto con el español, sí lo aprendo porque mis papás lo hablan, pero pues sí representa una desventaja como aprenderlo en un idioma y de repente enfrentarse a otro. Y lo que hicieron mis papás, yo creo que como para compensar o mitigar como esa desigualdad, fue enviarme desde cuarto de primaria a la ciudad. Entonces ellos se quedaron en la localidad, mis hermanos también, soy la mayor de 5 hermanos, los demás son hombres, soy la única mujer. Me envían a la ciudad a terminar mi primaria para tener oportunidad de ingresar a la secundaria, porque en la secundaria también se ingresa por concursos, ¿no? Se hace un examen, quienes pasan tienen el lugar asegurado y quienes no, pues hay que buscar dónde más. Entonces, pues desde ahí creo que ya empiezo a tener un poquito de independencia, porque pues me separo de mis papás como a los 10 años. ¿Tú vivías con alguien en la ciudad? Sí, con familiares. Ajá, en la ciudad de Tlapa de Comonfort es la ciudad más grande de la región, todas las demás son como comunidades indígenas, pequeñas, entonces como esa ciudad grande es donde tenemos acceso a educación, salud y muchos otros derechos
que pues no tenemos en la localidad por ser pues marginada, empobrecida, no sé, como indígena, ¿no? ¿Cuántos habitantes son? 850 al censo del 2020, el último censo. Pero cuando yo era niña, no sé. Cuando yo nací, por ejemplo, nací en el 96, era el municipio más pobre del país. Y hay un artículo que digo, ay, ¿por qué no? Que dice, bueno, por ahí si lo googlean, es municipio de Metlatónoc, lo comparaban con localidades de África, ¿no? Como el municipio más pobre de México y de los más pobres de América Latina comparado con la pobreza de África. Es como, bueno. Y eso dejó de ser en 2006, cuando el municipio, bueno, localidades por conflictos territoriales se dividen en dos municipios, Metlatónoc y Cochopa el Grande. Y pasa a ser Cochopa el Grande el municipio más pobre. Y eso también molesta porque no dejó de ser pobre por mejorar condiciones de vida, sino que dejó de ser pobre porque la extensión territorial cambió, entonces los índices ahí del INEGI cambiaron y así, ¿no? Y lo mismo está pasando en Oaxaca, que pues hay muchos municipios, entonces ahorita el primer lugar actualmente lo está ocupando un municipio de Oaxaca. Hoy es cuando dicen la estadística miente. Sí, y bueno, terminé ahí mi primaria, accedí a secundaria, la prepa también la hice allá, pero ya para la universidad sí me entró la curiosidad de la UNAM, como de ese sueño de estudiar en la UNAM. Y pues tuve el apoyo de mis papás, eso es como mucho, como que digan sí, o sea, lo que tú decidas, nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. Hice el examen el concurso de selección, quedé en la Facultad de Ingeniería Civil y pues tuve que emigrar otra vez a la Ciudad de México. Y ya no es tan nueva la dinámica porque ya he migrado antes, entonces como que prácticamente toda mi vida he sido migrante, pero sí, o sea, hay niveles, ¿no? Es otra escala. Me doy cuenta que en mi salón no hay mujeres indígenas. Hay mujeres, que eso también alivió un poquito, o sea, como de un grupo de 50, 30% eran mujeres. Y así están más o menos las estadísticas de egreso, 70% hombres, 15%, 30% mujeres. Oye, Jaira, qué interesante toda esta historia de que tuviste que emigrar, que eras la mayor de 5 hermanos, que tus papás tuvieron la apertura, ¿no? O sea, para dejar a su hija mayor y la única mujer, pues que hiciera su carrera, ¿no? Eso se me hace súper interesante. Y también algo que ahorita me quedó en mente es saber si todos esos proyectos que ustedes les enseñaban a desarrollar como ingenieros civiles durante su licenciatura, si bien comentas, pues es bien importante estar evaluando lo que son la inclusión de las comunidades en el desarrollo de lo mismo, los impactos ambientales. No sé si ya en la etapa de tu generación ya se habla un poco también de incluir la perspectiva de género, porque lo que estamos observando en GESPA, y parte fue de lo que motivó Factor Experta, es que también los datos tienen que estar desagregados por género, ¿no? Y todos los proyectos que se desarrollan tienen que tener alguna perspectiva de género. Entonces, no sé si ya a nivel licenciatura ya se están implementando este tipo de la inclusión, ¿no? Igual personas con capacidades diferentes, etcétera, ¿no? La parte de indígena, no indígena, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si ya se están tomando dentro de la planeación, el desarrollo y la implementación de proyectos, y no nada más como un parche, ¿no? Sino que sea parte de todo este tipo de temas. Sí, en mi generación yo no noté, o sea, todos estos cuestionamientos que yo me hago sobre el impacto de los megaproyectos en las comunidades indígenas son cuestionamientos que me hago desde fuera, ¿no? Como desde mis compañeros indígenas que también conocí ahí, de otras áreas de sociales, de matemáticas, como... Ahí también hay un grupo muy diverso, somos muy pocos, o sea, somos el 1% de la matrícula de la UNAM. Y de ese 1% solo el 6% es hablante de la lengua, entonces ahí hay también otro foquito rojo en el que enfocarnos, como la pérdida del idioma. Pero justo estos cuestionamientos me los hago a partir de conversaciones que tengo con ellos, de pues contar nuestras experiencias, los casos de racismo y discriminación que hemos vivido, algunos que no nombrábamos como tal, como racismo, pero
nos fuimos dando cuenta que sí, pues igual proyectos que no veíamos como tan dañinos, empezar a evaluar un poquito ahí qué estaba pasando. Y no, yo no vi perspectiva ni de género, ni de clase, ni de raza. Entonces, lo que sí le daban mucho peso en lo que yo me di cuenta en las clases era como a desarrollo para cierta población, ¿no? Ese megaproyecto está destinado para una ciudad grande con tanto número de población, pero pues ni modos, o sea, le toca a la comunidad chiquita con cientos de personas, pues sufrir los daños o las implicaciones negativas que traiga este proyecto. Y esa sí era una necesidad a la que ponerle el foco. Y también es parte del por qué a mí me parece tan importante o me alegra que se haya reconocido mi trabajo, porque justo pues pone sobre la mesa estos temas, ¿no? Que son importantes. Y es que, o sea, con todo lo que nos cuentas, o sea, es difícil migrar, es difícil salir de casa, pero también el choque cultural al que hace referencia viniendo desde una comunidad indígena, imagino que es muy diferente. El ritmo en las ciudades es muy rápido, es muy grande. De pronto empezamos ya a vivir tan ensimismados en lo que hacemos que no pensamos en la persona de al lado, que ya no empatizamos tampoco con otras necesidades. Y creo que lo bonito de tu tesis, que ya me gustaría que nos contaras como tal cual por qué surge el tema, pero es que empieza a voltear a ver esas necesidades y a que no te dejas, por decirlo de alguna manera, enviciar con el ritmo de la ciudad. Y aunque estamos acostumbrados a que sea el proyecto más grande, el proyecto que más capital deje, el proyecto como que más manufactura le dé a la empresa, más ganancias, más utilidades, lo que sea, tú decidiste plantear una estrategia que volteara a ver a tu comunidad. Y deben de saber que la tesis de Yajaira está hecha, bueno, contiene entrevistas que hizo hacia la comunidad en su propio idioma, y eso también es algo muy valioso porque difícilmente llegamos a ese grado de investigación, de empatía con la misma pues con la misma persona a la que estamos tratando de ayudar, ¿no? Oye, Johan, pero antes de comenzar, primero me gustaría que nos digas el título de tu tesis, que la vamos a compartir. Y sobre todo, de verdad, yo me quedé así con signo de ¿what? ¿Qué es eso de la permacultura, no? O sea, suena un concepto para mí muy nuevo y me gustaría que lo compartas con la audiencia. Ahorita que comentó Adri que nos expliques un poquito más de lo que fue tu tesis, que yo creo que es un concepto nuevo, ¿no? Bueno, al menos para mí, no sé cuánto lo compartimos en la audiencia. Sí, la permacultura surge alrededor de los años 70 con la contracultura en Estados Unidos. Y es una manera como de hacer frente a la crisis climática. Es un sistema, un sistema de diseño para generar formas de vida más sostenibles. Viene de dos palabras, permanente y agricultura. Fue generado por dos australianos, un biólogo y un ingeniero, o sea, como que ahí empezamos a ver interdisciplinariedad. Y pues está basado mucho en replicar patrones de la naturaleza, como pensando en que la naturaleza, si lo viéramos como un sistema, es un sistema muy eficiente porque transforma energía, ¿no? O sea, el hecho de que de una semilla, pensemos en el maíz, de una semilla se multipliquen y salgan 100 más, o sea, es como un uso muy eficiente de la transformación de energía. Entonces, este sistema replica patrones de la naturaleza para tratar que sean permanentes, como que el trabajo inicial solo sea al inicio y que después ese sistema se mantenga por sí solo, y abarca muchos aspectos, abarca aspectos sociales, económicos, ambientales, de educación, de tradiciones de las comunidades, por ejemplo. También recupera muchas prácticas que las comunidades ya venían haciendo. O sea, las comunidades son expertas, llevan 500 años haciéndolo. Y pues la permacultura retoma esos conocimientos para generar este modelo, este sistema de agricultura sostenible. Y pues
se basa en 3 principios éticos: el cuidar a la gente, el cuidar a la tierra y que no haya excedentes, que se repartan los excedentes producidos a través de ese sistema. Entonces, pues es como gestionar agua, tradiciones, economía, agricultura, es muy amplio, tiene también sus principios de diseño, o sea, ya está muy estructurado, encaminado a lograrlo. Y yo lo pensé, la tesis se llama Diseño de un modelo de permacultura para generar medios de vida sustentables en Chilislahuaca, Guerrero, que es mi localidad. Y pues nació justo regresando como al por qué había yo elegido ingeniería civil, ¿no? Quería que mis conocimientos fueran aplicados a la localidad. Se lo comenté a mi asesor, como de quiero que sea un proyecto que pueda implementarse en la localidad, que considere las opiniones y los conocimientos de los locales, y justo pues implementamos, como que nos hizo mucho sentido permacultura e integrar un diálogo de saberes en la metodología para generar este modelo de permacultura. Para ello, para generar el modelo, además hice una estancia en Chile, en otras comunidades rurales e indígenas del sur de Chile, para ver casos exitosos de agricultura sostenible y pues tratar de, a partir de esos ejemplos, de cómo se fueron implementando, de por qué tuvieron éxito, empezar a generar un modelo para mi localidad y que además también intentar que fuera replicable en otras comunidades. Y en ese intercambio fue en un proyecto liderado por antropólogos, economistas, o sea, muy profesionales del área de sociales, digamos. Entonces, eso también es algo innovador en mi tesis, como una tesis de ingeniería abarcando temas sociales, que eso pues poco se ve, pero si lo pensamos, la ingeniería tiene que ser aplicada a la sociedad. Para eso está la ingeniería ahí. Si no se aplica a la sociedad, pues no le vemos el caso a, ¿no? O sea, ¿para qué llamar ingeniería civil a lo que no se puede aplicar a la sociedad? Entonces ahí también mi trabajo es interdisciplinario, gracias al aporte de estos antropólogos. Ahí fue donde se diseñó este instrumento para el diálogo de saberes, una encuesta semiestructurada, como que evaluamos también aspectos de cómo acercarnos a la comunidad, no ser muy cuidadosos de no caer en el extractivismo, de lo importante que era justo tratar de interpretar estas palabras técnicas al idioma en Tunzavi. Entonces fue también un proceso muy largo y también muy agradecida con las agricultoras que me recibieron en Chile. Ahí también noté que el movimiento de agricultura sostenible lo están llevando a cabo las mujeres. En Chile, por lo menos, en el sur, son las mujeres quienes lideran esos proyectos, quienes se encargan de cuidar a la tierra, de guardar las semillas. Entonces también eso fue una experiencia muy enriquecedora para la tesis. Y creo que todo eso fue lo que le dio el primer lugar en este concurso de tesis de licenciatura. Es el Omnis Castaños. Cada 2 años se hace con diferentes temáticas, pero muy enfocada a prevenir desastres naturales, a ser más resilientes a las comunidades, y pues mi tesis caía ahí. No, pues su tesis cumplía con todo lo que, seguramente lo que evaluaban, y ese premio más que merecido, además con todo lo que estuviste investigando y trabajando, y mucho desde la conciencia social, desde el humanismo, y también el hacer equipo, ¿no? Que es algo que a veces se está perdiendo, y yo creo que en muchos años o en algunas generaciones empezaremos a notar cómo esta interdisciplinariedad empieza a dar frutos. Ojalá que fuera pronto, pero creo que es de recién, o sea, de unos 50 años para acá que se está empezando a romper ese paradigma de que lo social se puede llevar con lo ingenieril. Y también algo que vamos a empezar a notar es el incluir a mujeres en diferentes carreras, ¿no? No sé si tal vez por eso tenga que ver que en Chile se estén haciendo soluciones lideradas por mujeres que sean un poco más humanas, tal vez por nuestra tendencia a proteger, a crear, a construir, a trabajar en equipo, ¿no? Que puede ser parte de lo que también te lleva a ti a replantearte incluso lo que estabas estudiando, como nos platicabas al inicio. Y algo de lo que puede ser todavía más enriquecedor
es el empezar a hacer estos lazos y el empezar a invitar a más mujeres y a más niñas a que luchen por sus sueños, a que luchen por hacerlos realidad y a que si tienen una meta firme, no se detengan y no paren hasta alcanzarlas. Y creo que también eso es súper valioso de toda tu trayectoria, de toda tu historia. Oye, Yaja, súper interesante el trabajo de tesis que desarrollaste. Y a mí me queda una duda porque hay muchos conceptos que apenas nosotros los estamos adoptando, como cambio climático, adaptación al cambio climático. Entonces, en la serie de entrevistas que hiciste a las personas, que fue en lengua, ¿cómo se llama? Tunsavi. Ajá, Tunsavi. Sí. No sé si tuviste ahí, ahora sí, cómo traducir este lenguaje tan técnico, ¿no? A lenguaje, ahora sí, de Tunsavi, que se pudiera entender y que sobre todo poder captar todo ese conocimiento de la comunidad enfocado a estos temas de cambio climático, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede ahí es una interpretación, o sea, como no tal una traducción, porque justo esas palabras no existen en el idioma. Entonces, lo que hacemos es interpretar en nuestra forma de ver el mundo, como podríamos decir cambio climático, tesis, permacultura, ¿no? Agricultura sostenible, ese término sostenible también. Pero a pesar de que no es una forma en la que vemos el mundo, sí que la vivimos, ¿no? Sí vivimos las consecuencias del cambio climático. Entonces la pregunta se aborda desde ahí, como de, ¿has notado cambios en el clima? Porque siempre se ha observado el clima, pues están como muy conectados con la naturaleza, la fauna, o sea, como que ha cambiado en la vegetación, como todos esos cambios que implica justamente, valga la redundancia, el cambio climático, pues sí se ven reflejados en la comunidad y sí se viven, ¿no? Y son también problemáticas que ellos notan y que se preocupan y se cuestionan también, ¿no? ¿Por qué están sucediendo estos cambios? Entonces, sí se hizo una interpretación lo más cercano a cada término y creo que eso también es muy valioso porque el idioma siempre ha sido una barrera, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé si han escuchado la consulta indígena, que debe ser libre, informada, y no se está haciendo justo porque hay una barrera ahí del idioma. Entonces es muy importante que quienes hablamos el idioma y quienes estamos ocupando estos espacios académicos, pues tratemos como de estar muy presentes en esos procesos para asegurar que se está haciendo esa interpretación como debe de ser, ¿no? Que realmente esta encuesta sea libre e informada. Ok, y es que eso de las entrevistas también, yo creo que además del idioma, de tratar de hacer como que ellos entendieran lo que les estabas cuestionando en temas técnicos, y más con las palabras que no son exactamente traducidas literalmente, se me ocurre que otro reto también puede ser el buscar la información. No sé si te pasó, te llegó a pasar alguna experiencia como de resistencia a informar. Entiendo que es una comunidad pequeña y que puede que muchos te conozcan o se conozcan entre sí, pero al final pues México sigue siendo un país que tiene pues bastante cultura machista, en la que aún en roles de ese tipo como de cuestionar, de solicitar, siguen estando figuras masculinas y que no es tan sencillo que visualicen que una mujer también puede preguntar, ¿no? Hace poco nos pasó que fuimos a Oaxaca a hacer una pequeña entrevista y sí nos preguntaban como de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Tú quién eres? ¿No? Entonces como que yo sentí resistencia para contestar estas preguntas. Era un hombre a quien íbamos a entrevistar, pero no sé si tú viviste esa misma experiencia allá y también cómo fue, o sea, cómo ese machismo de alguna manera sí permeó en tu familia o la moldea o no, porque también pues al haber salido de ahí y ser la única hija mujer y de todos modos te dejaron venir a estudiar para acá, pues parecía que no, pero no sé si nos puedes platicar un poquito como de eso. Sí, a mí me parece importante tocar el tema del machismo en las comunidades indígenas. Bueno, más bien importante resaltar que respecto a ese tema, siempre se tiene esta visión de que las comunidades indígenas son machistas, ¿no? De cajón.
y no necesariamente, o sea, no son machistas por ser indígenas, o sea, es como el machismo atraviesa todos los espacios y pues lamentablemente sí hay machismo dentro de la comunidad, pero afortunadamente no permeó en mi familia, digamos, ¿no? Como mis abuelitos tienen 2 hijos, 5 hijas, ¿no? Son 7 en total. Y yo vi que a todos los trataron, bueno, no me tocó ver, pero me han contado mis tíos que a todos los trataron igual, o sea, todos iban al campo a cuidar a los animales sin importar si fueran hombres o mujeres, a todos se les insistía en que fueran a la escuela sin importar si eran hombres o mujeres. Entonces yo creo que desde ahí ya dentro de mi núcleo familiar fue menos, o sea, sí hay, por ejemplo, hablando de quienes tienen digamos, la propiedad de la tierra, ¿no? O sea, ahí la mayoría de quienes son propietarios de los terrenos son hombres y las mujeres, pues sí, es mi terreno porque es el de mi esposo, ¿no? O sea, es como que ahí hay una manifestación del machismo en cuanto a herencia de bienes, digamos. Los roles son distribuidos, pues, por eficiencia, diría yo, como de sí, las mujeres están en la cocina, pero también le entran al trabajo pesado en el campo. Entonces ahí no hay como una visión de que la mujer sea más débil, sino que pues hay que sacar lo que se tiene que hacer para comer, ¿no? La milpa, sobre todo, que es donde trabajan las comunidades indígenas, son la mayoría campesinos. Y sobre la resistencia que mencionas, yo no la sentí, y creo que también eso es muy importante desde dónde viene la investigación, ¿no? Yo soy de la comunidad, o sea, no soy una persona ajena, no se me veía como una persona ajena, a pesar de que ya llevo, por lo que les decía, muchos años no viviendo en la comunidad, solo yendo en vacaciones y en festividades. Ellos me conocen, ¿no? Saben que soy la nieta de, que soy la hija de, y adelante, ¿no? Las puertas abiertas, aquí somos familia, no sé, o sea, en Tunsavi nos decimos ñani o cuba, dependiendo, ¿no? Si es hombre o mujer, pero significa hermano o hermana y no es que seamos hermanos o hermanas, o sea, es como la interpretación más cercana. Entonces, ahí hay un sentido de pertenencia que no se perdió y no se va a perder, y además el idioma también es una herramienta de unión entre nosotros, ¿no? O sea, llegar a hacer preguntas en Tunsavi ya ahí abre al diálogo, ¿no? Sin desconfianza. Entonces yo no sentí una resistencia, porque sí, ¿no? ¿Por qué vienen una persona ajena a hacerme tantas preguntas que quiere? O sea, siempre hay una desconfianza porque siempre ha sido así esa relación de personas foráneas, ¿no? De llegar a robar conocimiento, de llegar a expropiar, sí. Entonces, pues no, esa desconfianza no es porque sí nada más, es porque hay un antecedente de violencia. Y eso. Y eso es parte también de por lo que valdría mucho la pena que leyeran la tesis de Yajaira, porque al final todos estos conocimientos que pueden funcionar hoy en día en una sociedad moderna, como lo es el colectivo, como lo es el compañerismo, la comunidad, pues no deberían de estar lejos de las ciudades o lejos del concepto de metrópoli, pero desafortunadamente pues yo sí considero que es algo que se va perdiendo. Entonces por acá les vamos a estar dejando los links para que puedan encontrar la tesis y aprender un poco más de esta ciencia. Y también me gustaría que nos contaras, porque mencionabas al principio que tú no tuviste esa cercanía con otras personas cuando llegaste a la universidad a estudiar, ¿no? Porque eran completamente pues ajenos a ti, vienen de otras costumbres, de otras creencias, y creo que tú supiste resolverlo, y me gustaría que nos platicaras también cómo lo hiciste a través de este colectivo que sé que también lideras. Sí, pues cuando me sentía solita y empecé a pensar como muy oscuramente que no había más jóvenes indígenas en la universidad, pero también al mismo tiempo estaba buscando como cómo sostenerme en la universidad, porque pues, sí, mis papás me van a apoyar, pero pues entiendo que es un gasto grande, ¿no? Pagar renta, alimentación, gastos, libros, no sé.
empecé a buscar como becas y en la plataforma de la UNAM encontré esta beca para estudiantes indígenas, que era el monto más alto. Dentro de todas esas becas era la que más como monto económico tenía, y pensé en que si había una beca para estudiantes indígenas significaba que había más estudiantes indígenas, ¿no? Entonces de ahí la luz en la oscuridad. No estoy sola en esta gran ciudad. Empecé a acudir mucho a eventos que organizaba este programa universitario de la interculturalidad, el PUIC, y formé parte del sistema de becarios de estudiantes indígenas de la UNAM, y ahí fue donde conocí a otros compañeros indígenas de otros lugares del país, de otras etnias, hablando otros idiomas, otras costumbres, pero casi siempre coincidíamos en las desigualdades que habíamos vivido, ¿no? Casi siempre coincidíamos en qué extrañábamos de nuestras comunidades, y empezamos a replicar tradiciones de nuestras comunidades en la Ciudad de México. Y después dijimos, es que no hay estos eventos para nosotros, y pensamos en que si no los hay, porque los demás no les interesa hacerlos, los hacemos nosotros, o nos apropiamos de espacios y los hacemos nuestros. Y entonces empezó ahí una organización que pues aprendimos en nuestras comunidades. O sea, esas formas de organización se hacen en nuestras comunidades de origen, entonces las replicamos aquí en la ciudad, y así fue como nació el colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces. Somos jóvenes indígenas, la mayoría egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, de muchas disciplinas. O sea, hay politólogos, hay artistas visuales, hay geógrafos, y es mixto, mujeres, mayoría mujeres, 80% mujeres, 20% hombres, como siempre las mujeres con mucha iniciativa. Y pues hacemos encuentros con juventudes indígenas que viven aquí en la Ciudad de México, hablamos de los temas que nos atraviesan. Por ejemplo, subimos a un volcán para hablar de defensa del territorio, una vez organizamos una tamaliza para hablar de soberanía alimentaria, y en los encuentros con muchos ejes, ¿no? Ya hicimos el tercer encuentro de jóvenes indígenas, por ahí próximamente el cuarto, y a partir de eso también me he conectado con otros movimientos, digamos, y entre esos está un proceso formativo que tuvimos con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, en el que participamos 21 mujeres indígenas, afroindígenas y afromexicanas, y construimos un recetario de saberes para los cuidados y el buen vivir. Y es un recetario pues en el que pues abordamos cuidados desde físicos a emocionales y mentales, ¿no? De cómo nosotras hemos aprendido de nuestras ancestras a sanar esos dolores, a cuidarnos, y pues están compartidos en ese recetario. Muy diverso, de 12 estados de la República. ¿12? 12, mujeres indígenas, afroindígenas, afromexicanas. Sí. No, pues ya vamos a estarlo dejando para que lo puedan descargar, porque aparte también nos contaba hace ratito Yajaira que lo dejaron como de libre comercialización para que todas y todos tengamos acceso a y es algo muy pues muy sororo, que lo que hicieron ustedes, y también el que seguirlo compartiendo, y sin duda yo sí creo firmemente en que el colectivo al final es lo que debería de prevalecer. Y qué bueno que encontraste este espacio, que además lo fuiste mejorando, lo fuiste perfeccionando. No podía dejar de pensar que a veces tratamos de imitar, estamos demasiado cerca de Estados Unidos, y lo voy a decir con mucho respeto, pero imitamos esta práctica del Día de Acción de Gracias, o yo llego a ver personas que lo hacen, y ni siquiera es una tradición de nuestro país, ¿no? Y qué bonito que ustedes incluso hicieron que tradiciones de sus comunidades las trajeran para acá. Creo que estaría súper súper bonito después poder acompañarte en alguna, o estar pues visitando también otras comunidades para conocer más de todo este conocimiento ancestral que ustedes tienen, y que no debería de haber ese despliegue o esa parte de moverlo a la periferia, porque creemos que el desarrollo no empata con eso, y en lugar de hacer esta competencia, pues traerlo, introducirlo a tener formas de vida muchísimo más orgánicas, sociedades muchísimo más responsables y más amigables entre sí, ¿no? Y pues ya nos estamos acercando a la recta final del episodio. Yo disfruté mucho todo lo que nos compartiste, todo lo que estuvimos conociéndote el día de hoy,
pero me gustaría saber detrás de ti, además de toda la familia que ya nos platicaste, pero ¿quién es la persona, así, la persona que más te inspira o que te inspiró para tomar la decisión de salir de tu comunidad natal? Yo creo que mis papás, o sea, mi mamá y mi papá, los dos son los primeros de toda su familia, de todo su árbol genealógico, en terminar la licenciatura. O sea, los dos son, o sea, terminaron la universidad, digamos, y son los primeros dentro de su familia. Y lamentablemente para ellos no fue, digamos, con apoyo económico de sus papás, sí con apoyo moral, o sea, siempre les dijeron que se podía, que querían que lo hicieran, pero lo hicieron solitos. O sea, mi mamá migró de Chilis cuando terminó la primaria sin hablar español. Entonces, como que toda esa trayectoria de mi mamá a mí me inspira un montón. O sea, si mi mamá pudo, yo también puedo. Y si mi papá también pudo, yo también puedo. Y siempre ha estado ahí como su apoyo. Yo tuve la suerte de que, pues sí, ellos aportaran económicamente a mi educación, además de moralmente. Y se agradece un montón. O sea, me dijiste quién es la que más te inspira, pero se me vienen un montón de personas a la mente. O sea, mis amigas del colectivo, Claudia, Frida, Rosy, Aida, también me inspiran un montón. O sea, son personas que vienen del mismo contexto muy similar al mío y que le han hecho un montón de ganas y que también son expertas en su área. Y pues juntas nos acompañamos para cumplir nuestros sueños. Sí. Ay, no, pues qué bonito, y esta historia fue súper entrañable, además llena de toda la parte técnica, de todo el conocimiento ingenieril, y esa voz y esa potencia que le das a las juventudes, a las mujeres jóvenes. Me gustaría que nos dejaras un último mensaje final para nuestra audiencia, para las niñas que nos escuchan, para las mujeres. Quiero retomar eso, o sea, ese mensaje final me gustaría que lo dijeras en Tunsavi y también traducido al español, el mensaje que le quieres dar a las niñas y mujeres. Sí, tundindo na si ina shachun no shini si ndora sa kaka kandochi iyo ku ani gana kuni gunda anindi iyo na yubi kubi kachun nya kubindora nya kawa chica kandonde era cuchiño na bashi sate. Retomando un poquito como lo que decías de cómo qué decirle a estas mujeres, creo que a lo largo del podcast hemos hablado como de referentes, como que a mí me faltaba visualizar referentes y creo que también es muy importante, y el mensaje es como para las que ya están en el camino, como de sigan insistiendo porque justo necesitan los que vienen como más atrás, no quiero decir más atrás, como que los que ya van encaminados, pues ver referentes, ¿no? De que sí se puede lograr. Entonces insistirle a las mujeres que ya están en este camino, que no desistan, que le sigan echando ganas, y pues para ser un referente para las que vienen. Eso. Pues deberías estar muy orgullosa porque ya eres más que un referente. De verdad espero que este episodio llegue a muchos ojos, a muchos oídos, y puedan conocerte y empezar a retomar y a seguir tus pasos de toda la inspiración que nos transmitiste hoy, Jaira. Muchas gracias. Esto fue el episodio número 6 de Factor Experta con Iris Cureño y Yajaira Saavedra. Yo soy Adriana Guzmán y nos vemos hasta la próxima.